Bueno, más o menos se puede ver bien. ¡Oh! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Palmera hablando desde Santiago. Palmera con Pizarra hablando desde Santiago. Y hoy vamos a hablar de cómo organizar tu día de pierna. Me voy a hacer un moño, no os preocupéis. Voy a explicarlo así, igual que hice el vídeo de espalda. Todo esto, la pizarra yo no sé si estará más o menos recta, porque es una cosa que me da un poco de grima, que no lo esté y que no la veáis en el vídeo, pero bueno. Es lo que tiene colgarlo desde solo un punto. Vale. Lo mismo que con espalda, las consideraciones y todo lo que hable por aquí en medio del vídeo, pues sí, literalmente os voy a explicar cómo cojones estructurar un entrenamiento de pierna entero, con ejemplos, con pelos y señales, diciéndoos un montón de cosas que tenéis que tener en cuenta, así que si el vídeo se hace largo, pues os jodáis. O sea, si queréis ver más o menos cómo se organiza un entrenamiento de pierna y cuántas cosas se pueden pasar, o se deberían pasar por vuestra cabeza a lo largo de cómo estoy planificando esto, cómo no lo estoy planificando, eso, que debo tener en cuenta, que no debo tener en cuenta, pues hay que comerse vídeos largos, lo siento. Igual que con el otro entreno, probablemente lo primero cuando tenemos la organización del bloque es, o la organización del microciclo, mesociclo, cómo organicemos las cosas. Lo más sencillo, evidentemente, es coger una semana un microciclo y decir, vale, ¿qué quiero hacer? ¿Qué frecuencia le quiero meter a la pierna? ¿Cuán importante va a ser la pierna en este caso? Lo mismo que os dije con espalda. Si tenéis, por ejemplo, la idea de meter espalda a frecuencia 2 y con muchísimo volumen de espalda o con cosas así, probablemente lo más inteligente no será meter la pierna a frecuencia 2 porque espalda con mucho volumen y mucha intensidad fatiga un montón, pierna con mucho volumen y mucha intensidad fatiga un montón. Al final, una de las dos cosas va a quedar bastante descompensada y probablemente produzca demasiada fatiga como para progresar en lo otro. Dicho esto, microciclos, yo os voy a explicar sobre todo para hacer microciclos de 7 días, o sea, es decir, cuadrarlo en una semana, porque para la mayor parte de la población va a ser muchísimo más fácil. Si tú luego tienes la hostia de tiempo, puedes ir a entrenar de lunes a domingo con todo el material del mundo, igual te cunde más hacer un microciclo de 10 días y hacer X descansos por el medio que sean pues más o menos cuadrados, y te la sudas si empiezas el microciclo un lunes, un viernes, un domingo o el día que cojones sea. Así que, dicho esto y cuadrando los microciclos en una semana, probablemente yo lo primero sería establecer la frecuencia entre 1 y 3. 1 vale perfectamente para mantenimientos de la pierna, para, pues como decía antes, meter espalda a frecuencia 2 o meter, pues por ejemplo, empujes, tirones, pierna, yo qué sé, brazo y hombros, o un día torso estilo pecho y espalda y al día siguiente brazos, o al revés, o como carajo queráis hacer esos dos últimos días, pero bueno, la pierna clavada en el medio, lógicamente. Y luego me iría a frecuencia 3 en casos en los que la pierna sea muchísima prioridad, o por ejemplo, quizá algún tipo de atleta femenina a la que le venga bien tener pues, un día muy enfocado al glúteo, un día muy para la cadena posterior, eso, quizá que los 3 días de pierna, uno de ellos es como un día un poco más liviano, o... bueno, iremos hablando de ese tipo de cosas. Lo mejor, quizá, para que crezca la pierna sería una frecuencia 2, porque puedes establecer, pues en este caso, lo que decía, énfasis, igual que en lo de espalda, en densidad o espalda media alta, amplitud dorsal. Aquí viene cadena anterior, cadena posterior. Cadena anterior serían cuádriceps, aductores si queréis, pero y cadena posterior que sería glúteo isquios. Los gemelos van aparte, ¿vale? Pero lógicamente también podemos hacer cosas como meter un frecuencia, sí, un entrenamiento que tenga, o entrenamientos full body, que al final es hacer pierna absolutamente todos los días. Lógicamente va a haber días muchísimo más pesados, días muchísimo más livianos, pero con pierna full body, frecuencia, imaginaos, 4 días a la semana, 5 días a la semana de entreno full body, no vamos a poder calcinarnos todos los días las piernas. Dicho esto, la selección de ejercicios vamos a intentar dividirla en ejercicios, como decía, de cadena anterior, ejercicios de cadena posterior y en compuestos o multiarticulares en este caso, y en analíticos de aislamiento, como lo llaman algunos, o monoarticulares. Puse analíticos y compuestos porque me salió de los cojones, o sea, no sé ni por qué lo puse, porque podría haber puesto multi y monoarticulares. Dentro de estos compuestos analíticos y estas mierdas, vamos a diferenciar 4 grupos musculares, 5,
en la pierna que me parecen los más relevantes y como yo dividiría por lo menos el entrenamiento de pierna, que ya lo iremos viendo. Por una parte encontramos glúteo, como glúteo, ¿vale? Glúteo. Por otra parte cuádriceps, por otra parte isquios, por otra parte los aductores. Los aductores son muy importantes a la hora de darle tamaño a la pierna. Y aparte, aunque haya un par de formas de entrenarlos, aquí sí que hay una forma muchísimo mejor que otra de entrenarlos. Ya os lo adelanto, no es con peso libre. Y dejo un asterisco, bueno, tengo 3 asteriscos aquí. El primero que vamos a mirar es el de gemelos, porque gemelos sí forma parte de la pierna, pero dependiendo de cómo tengamos establecidos los días o de cómo tengamos estructurados los entrenos, yo probablemente el gemelo lo metería o al principio del entreno de push, o al principio del entreno de pull, o del entreno de brazo, por ejemplo, que es un entrenamiento que probablemente nos lleve muchísimo menos tiempo que un entreno de pierna o de tirones, y que no produce casi nada de fatiga nerviosa o de fatiga central. Así que, como a la pierna le daría bastante trabajo, y sobre todo conforme pasen las semanas, le metamos más kilos a las cosas y le demos más intensidad y quizá más volumen, igual acabar el entreno de pierna y meter gemelos nos va a dar bastante por culo. Por otra parte, yo no haría gemelos al principio de un entreno de pierna, y digo yo porque es personal. Hay un montón de gente que hace gemelo al principio del entreno de pierna. No es mejor, no es peor, es distinto. Pero en mi caso no los metería al principio de un entreno de pierna porque se me carga un montón la zona del tibial a la hora de hacer gemelo, y en los patrones de sentadilla o en los multiarticulares en este caso para cadena anterior, si queremos eso, sentadillas o prensas, me fatiga un montón, me molesta muchísimo, me irradia molestias al pie, y son ese tipo de cosas que al final, como se me fatigan ciertas cosas que quiero tener fresquitas para otros ejercicios que me parecen un pelín más importantes en la sesión, la verdad, pues prefiero dejar gemelo para hacer otros días, porque que se me cargue el tibial el día que hago pullover me da exactamente igual. Así, como decía, gemelos para otro día si es que es el caso. Por otra parte, peso muerto y sentadilla, DL deadlift y squat CQ están en glúteo, pero porque quiero hacer una pequeña aclaración. ¿Dónde los metería yo? El peso muerto y la sentadilla. Ay, estoy más cómodo así. Yo metería peso muerto y sentadilla como globales. Probablemente no, es que no sería capaz de meterlos dentro de algo específico. El peso muerto quizá más al glúteo, porque pues lo que más se ve es una extensión de cadera en este caso, y quizás sea el glúteo también el grupo muscular que tiene mayor ventaja mecánica para extender la cadera. O sea, es el grupo muscular que más ventaja tiene para extender la cadera, es el mejor extensor de la cadera. Pero la sentadilla, por ejemplo, yo no podría deciros esta sentadilla es de glúteo y esta sentadilla es de cuádriceps. Sí que podemos hacer un montón de cosas para, pues, repito lo de la ventaja mecánica, poner en mayor o menor ventaja mecánica ciertas cosas y que se vaya más el estímulo a ciertos sitios porque están en mayor ventaja mecánica, es decir, los kilos van a ser movidos con mayor facilidad por esos grupos musculares, pero pues la sentadilla, dependiendo de cómo la tengas, si tienes una sentadilla barra alta de puta madre y eres pues un halterófilo asiático, pues igual tienes una sentadilla súper dominante de cuádriceps y puedes hacer sentadillas perfectamente para que te crezcan las piernas. Si eres un pavo que grindea las sentadillas a muerte, se te anterioriza la carga un montón y lo primero que haces es meter las rodillas para atrás para hacer un buenos días, una good morning squat, probablemente no es el trabajo más adecuado para tus cuádriceps. Entonces, ¿dónde cojones la metes? Dicho esto, aún así, luego hablaremos del resto de cosas de peso muerto porque ya hablamos el otro día. Bueno, ahora no. Luego no, vamos a hacerlo ahora. El peso muerto, como dije el otro día, con lo de la espalda, SLDL, es decir, piernas semirrígidas, yo lo metería un día de espalda, por los erectores en este caso. Peso muerto convencional, variantes como block pull, déficit y cosas así, lo metería como glúteo quizá. Y un peso muerto rumano lo metería quizá más con el énfasis en los isquios. Me explicaré después. Para cuádriceps, en este caso, me gustaría dividir los ejercicios en varias partes. Igual que de glúteo, bueno, os hablé de estos dos, pero podríamos encontrar casi cualquier cosa que flexione y extienda la cadera como movimiento principal. Es decir, unas hiperextensiones, por ejemplo, un hip thrust, aunque por favor, si
queréis avanzar bastante con el trabajo de glúteo, no hagáis puto hip thrust. Zancadas, que me parece brutal, sentadilla búlgara, que vendría a ser más o menos como las zancadas, pero a nivel funcionalidad quizás son un pelín mejores las zancadas, por un factor bastante más importante a la hora de estabilizarnos. Y bueno, alguna variante de sentadilla y cosas así podrían estar bien. Para cuádriceps, en este caso, vamos a meter aquí 3 cositas que son patrones de sentadilla, patrones de prensa y patrones de extensiones en máquina. Que por ejemplo, bueno, no lo iba a decir porque no me parecía relevante, pero bueno, como monoarticular hay varios ejercicios, entre comillas. Pues una sissy squat porque haces esto. Acaba de crujir todo. Una sissy squat porque haces esto, o hay un ejercicio por ahí que se ve mucho, que no le pongo nombre ahora, pero tumbados en el suelo, con la tibia totalmente apoyada, intentamos subir solo con un movimiento de extensión de rodilla. Bueno, vamos a hacer extensiones en máquina, a poder ser. Y quiero dividirlos en sentadilla, prensa y extensiones en máquina, porque aunque estos dos sean multiarticulares, la sentadilla tiene un componente muy importante o un detalle muy importante, y es que la carga recae sobre nosotros. Es decir, vamos a notar el peso aplastarnos, no como en la prensa, que vamos a estar sentados en un sitio o tumbados si es que hacemos prensa vertical, que por favor, igual que lo del hip thrust, no hagáis prensa tumbados en el puto suelo, encalla la máquina y todas esas cosas. Si queréis vivir, si queréis aprovechar vuestros entrenos de pierna de verdad, no hagáis esa puta prensa, es una mierda. No os lo voy a explicar aquí, lo explicaría de otra forma, pero lo dejo caer. Esa es la diferencia básica. Una tienes la carga sobre los hombros, otra no, y al final, bueno, luego está monoarticular, extensiones en máquina. Parece que no es importante lo de la sentadilla, pero cuando te metes debajo de una barra y llevas un montón de tiempo sin notar nada de peso encima de ti, las cosas pesan muchísimo más. Te cuesta bastante adaptarte sobre todo a cargas altas, porque si eres un tío que mueve cargas muy altas, cuanto más tiempo lleves sin tener peso encima de tus hombros, más te va a costar adaptarte a esa sensación, bajo mi punto de vista. Lógicamente con cargas bajas, que es una cosa muy liviana y que probablemente en un par de sesiones se te pase. Y luego aparte, en cuanto a la sentadilla, prensa y extensiones en máquina, otra puta vez, y repito todo, yo me quedaría con 2 sentadillas, en este caso 3 si queremos meter la sentadilla búlgara, porque podemos hacer unas cuantas cositas por ahí para más énfasis en rodilla, más énfasis en glúteo, pero bueno, la búlgara y la estancada son como un poco polivalentes. En este caso, eso, sentadillas yo me quedaría con 2, que serían con la hack squat o con la péndulo, porque le dan muchísima más ventaja mecánica al cuádriceps y tienen un perfil de resistencia un poquito mejor, sobre todo si le metes unas gomitas y tal a la jaca, como me gusta a mí eso. Y eso, que el trabajo se lo va a llevar prácticamente todos los cuádriceps y vamos a notar bastantes gains en el caso de meterlas. Luego está el trabajo de prensa, como os decía, que sentado en una máquina hay prensas unilaterales, prensas con mayor o menor inclinación, pero bueno, otro ejercicio multiarticular para énfasis en cuádriceps si queremos. Dependiendo lógicamente de cómo tengamos la posición y de dónde nos recaiga la carga, también podemos trabajar el glúteo. Nunca los isquios, por favor, nunca los isquios con prensas y con mierdas así, porque tiene muy poco recorrido. Y lo que acortas por un lado, lo estás elongando por otro. Es decir, si tú acortas y elongas, el puto isquio se va a quedar exactamente con la misma longitud. No habrá trabajado una mierda. Y de lo que se trata en este caso es de acortar, estirar, estirar, acortar los músculos. Por otra parte tenemos los isquios y como dije antes, pues iba a hablar de ellos como un poquito más así, o de lo que era el RDL. Tenemos el RDL como isquios, acción, extensión de cadera. Y me voy a parar antes de seguir explicando cosas porque es algo muy breve. Lo mismo que os decía de las ventajas mecánicas, si nosotros ponemos la cadera flexionada, es decir, el culo en pompa y no llegamos a bloquear el glúteo al final del RDL, son unas diferencias mínimas, lógicamente, el simple hecho de bloquear o no bloquear el glúteo a la hora de más fatiga, más trabajo en el glúteo y todo eso. Pero, el hecho de tener la cadera muy flexionada todo el rato y de intentar que el glúteo esté extendiendo la cadera lo mínimo posible, va a obligar, probablemente, ojo, no es nada que yo tenga al 1.000.000% claro, pero creo que he notado y la gente a la que pues le he aconsejado así ha notado más mejorías
en los isquios. Al final esto es prueba y error, hay mucha gente que no es capaz, hay mucha gente a la que no le es cómoda. Luego alguien vendrá y me dirá, no tienes ni puta idea de lo que estás diciendo, pero el simple hecho de poner en una desventaja mecánica el glúteo, es decir, no dejar que esté extendiendo en la cadera, va a hacer que los isquios en este caso, que son bastante buenos extensores de cadera, no tanto como el glúteo, pero bastante buenos, eso va a hacer que se lleven bastante más trabajo que si nosotros estamos arramplando e intentando subir utilizando el glúteo. Como es mejor extensor de cadera que los isquios, va a acabar haciendo bastante más trabajo. Que sí, que vamos a mover más carga, pero tenemos que saber con qué queremos controlar la carga. Si con los isquios o con todo. Y después de esto, vamos a meter aquí los curls de isquios. Los curls de isquios. Y ya os pongo aquí el orden más o menos, que son sentado, tumbado, tumbuda parece que pone. Tumbado y a una pierna, que la máquina está seguro que la visteis, que es con una rodilla apoyado, tienes unos cuernos aquí, haces pim, 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 y que probablemente sea la peor de todas. ¿Por qué unas son mejores que otras? Así un poco, bueno, extensión de cadera, acción de los isquios, flexión de rodilla, otra acción de los isquios, y además de los 4 músculos que componen los isquios, tenéis por ahí un vídeo hablando de los isquios, también hablando de por qué es mejor una que otra, pero para hacer así un poco el resumen, menos estabilidad, más estabilidad, y el que más estabilidad tiene. A mayor estabilidad, más nos podemos, o sea, mayor estabilidad por la máquina en este caso, mayor estabilidad interna, interna, sí. No, cojones, externa. Bueno, mayor estabilidad en el ejercicio. Ahora, cuando me ponga a pensar esto, me va a petar una puta neurona y voy a estar aquí muriéndome. Si una máquina nos da mucha más estabilidad que otra en este caso, va a ser muchísimo más factible que no nos tengamos que enfocar en ese factor de estabilidad ni estabilizarnos nosotros, y sí podamos enfocarnos en única y exclusivamente aplicar fuerza, en este caso con los isquios para flexionar la rodilla. Aparte, en el curl de isquio sentado, la cadera está un poco más flexionada, el isquio justo está en una posición medio elongada, en este caso estaría bastante más acortado y probablemente en este caso también. Son posiciones en las que el isquio tiene un pelín menos de fuerza y además se sabe que entrenar grupos musculares en posiciones de medio estiramiento, en este caso, mid-length, ni totalmente estirado ni totalmente acortado, es decir, entre medias, es donde mayores ganancias de masa muscular se observan. Y luego la máquina de una pierna es una putísima mierda, pero bueno, se puede meter en algún momento. Y luego los aductores, como os decía antes, hay un par de opciones para hacerlos como objetivo, hacer aductores, que pueden ser con una goma, enganchada en algún lado y aducir la cadera, pero probablemente el mejor perfil de resistencia es para los aductores y que va con poleas y todo eso. Es una máquina, es la máquina de aductores, las hay mejores, las hay peores, pero por favor, si podéis hacer que os quede el pad por la zona de dentro del muslo, es decir, no se me va a ver, pero si os queda justo en la rodilla el pad, es mucho más fácil hacer fuerza si lo tenéis dentro que si lo tenéis fuera, y probablemente esa inestabilidad en la rodilla no sea lo mejor para el aductor y para conseguir aplicar fuerza. No importa además que el colchón esté más adentro o más afuera en este caso, porque si está más adentro y nosotros tenemos menor brazo de momento entre, en este caso, el aductor y la zona donde aplicamos fuerza, le cargamos más peso a la máquina y se acabó. Y se acabó. Y trabajamos con otras cargas. La progresión al final va a seguir viniendo. Ahora, dicho todo esto, ¿cómo organizaría yo y cómo haría yo una sesión de pierna? Y voy a borrar esto por si acaso necesito el espacio de aquí, pero bueno, espero no necesitarlo y voy a comprobar que esto no estaba recto, una polla además. Voy a hacer 2 días en vez de 1, porque sí, casi se me escapa el rotu. Y probablemente, bueno, voy a hacer aquí un día de cadena, énfasis, bueno, pierna, énfasis cadena anterior y énfasis cadena posterior. Ya os voy avisando que, por ejemplo, aductores e isquios para mí son bastante prioritarios porque la mayor parte de las personas se ha enfocado en no entrenar esos grupos musculares o los entrena bastante mal en este caso. Entonces, para mí, en este caso son relativamente prioritarios, sea el día que sea. Vamos a ver pequeñas diferencias, pero yo, por ejemplo, el día de cadena anterior metería aductores, además que
puede formar incluso parte de ejercicios, no de calentamiento, pero eso, ejercicios para introducirnos a la sesión, cómo estamos, eso, engrasándonos. Y bueno, a veces se siente bastante bien el hecho de que la máquina de aductor, en este caso, te abra mucho las piernas, te va a dar un pelín más de movilidad de cadera. Se siente bien, por ejemplo, para hacer sentadillas, porque el aductor, aunque no sea el mejor, puede extender un poco la cadera, funciona extendiéndola también. No es tan bueno como el glúteo, no es tan bueno como los isquios, pero ahí lo tenemos. Y luego aquí metería un curl de isquios sentado, probablemente, porque ya que vamos a hacer ya que vamos a hacer este ejercicio de curl de isquios, meter el potente aquí. Es una máquina, es la que más estabilidad tiene, vamos a mover mucha más carga y va a fatigarse bien el isquio, pero es día de cadena anterior, no nos preocupa demasiado lo hiperfatigados que estén los isquios, sobre todo con la máquina más estable y que no nos va a dar tanta fatiga central o fatiga nerviosa. Y como os decía con el cuádriceps, yo probablemente aquí metería una hack squat con unas gomas, después metería una prensa a una pierna, luego metería unas extensiones en máquina. Aquí podemos escoger a una pierna o a dos piernas. Si se nos está haciendo muy larga la sesión de entrenos, probablemente por estos dos ejercicios, y vemos que se va a seguir alargando, igual la metería con dos piernas. Si no tenemos ningún problema, o por ejemplo tenemos una pierna muchísimo más fuerte que otra y sabemos que hay una descompensación, es bastante más factible, bastante más viable meterlo con una pata antes que con las dos a la vez. 1, 2, 3, 4, 5, metería un peso muerto rumano aquí, con la condición de que probablemente el RPE o la escala de esfuerzo percibido no fuese muy alta. Estamos trabajando los isquios, por una parte, como os decía, con la flexión de rodilla y por otra parte con la extensión de cadera, pero enfocado al trabajo de los isquios. Y de último, aquí, ya habiendo hecho aductor, curl de isquio sentado, jaca, prensa, extensiones en máquina y un peso muerto rumano, aquí fijaos que sí que metería gemelo. Como queráis, además, la variante que más os guste. Aquí ya es escoger dentro de las 300 máquinas que hay. Y yo probablemente para el día de cadena posterior, porque a mí me gusta además, metería un peso muerto, pero porque me gusta meterlo este día y no los días de espalda. Los días de espalda, en este caso, metería peso muerto, piernas semirrígidas, pero meter 300 pesos muertos, y sobre todo porque este es con un RP bajo, no va a producir tanta fatiga como para que este día no podamos hacer un peso muerto en más o menos condiciones. Entonces, peso muerto, en este caso podemos hablar de trabajo de glúteos si queremos. Un curl de isquios podemos meterlo sentado si queremos otra vez. El problema es que al meterlo sentado otra vez, cada rotación al microciclo sería hacer 2 veces el mismo ejercicio. Aunque añadamos rangos de repeticiones distintos, que sí, se puede retrasar un poco el dejar de avanzar, pero probablemente si metemos el mismo ejercicio 2 veces dentro de un microciclo, el avance va a ser bastante más rápido, vamos a llegar joder, es que no me salen las palabras, macho. Vamos a dejar de progresar mucho antes, entonces igual aquí metería un curl de isquios tumbado. No sé si se lee, pero bueno, como me estáis escuchando podéis hacer anotaciones o parar el vídeo y mirar cositas. Se me va a caer una cosa de aquí. Ahí. Después de hacer curl de isquios tumbado, aquí probablemente sí que metería otra vez trabajo aductor, porque no se va a llevar casi nada de fatiga. Tampoco os paséis haciendo series de aductor, porque después como tengáis que hacer otro tipo de ejercicios como sentadillas y os molesten los aductores, no, es que solo hago este ejercicio aductor. Bueno, ya dije que se pueden comer fatiga, aunque sea mínima, de otras cosas. Ojo, aquí metería el trabajo aductor, aquí metería un patrón de sentadilla, lo que os expliqué antes de tener la carga encima de los hombros y todo eso, así que metería una péndulo squat, y aquí podéis hacer 2 cosas, que sería volver a meter una prensa a una pierna, unas extensiones, dependiendo de la cantidad de fatiga que os esté produciendo la sesión, sobre todo por culpa del peso muerto y después de la sentadilla, pero yo igual metería
unas zancadas, que se lee fatal, pero zancadas por ahí, ¿vale? Con mancuerna, con barra, podéis hacerlas de 1.000.000 de formas. Al final es cuestión de ir probando. Y lo mismo que os dije con la búlgara antes, podemos modificar nuestra posición para volverla más dominante de A o más dominante de B. Y después llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Después de las zancadas, probablemente metería otro ejercicio de curl de isquios. Y aquí igual sí que lo metía una pierna, por meter otro curl de isquios. Es doble trabajo que se llevan los isquios. En este caso hay que tantear bien el volumen de entreno que metemos en cada ejercicio. Probablemente sea prioritario este sobre este. Un poquito más de estabilidad, nos acomodamos mejor, etc. Pero como el isquio es muy importante y que sus 4 cabezas trabajan con la flexión de rodilla, no todas con la extensión de cadera, bajo mi punto de vista, no es tanta cafrada meter 2 curl de isquios en una misma sesión, ¿vale? Y de último, trabajo de glúteo, trabajo de isquio, trabajo aductor, trabajo de cuádriceps, trabajo global, trabajo de isquios, falta trabajo de glúteo porque es cadena posterior. A mí me mola mucho meter hiperextensiones, porque podemos coger una barra, podemos coger unas mancuernas. Si tenemos una GHD de estas de CrossFit, está de puta madre, porque además estamos así. Podemos utilizar un banco de hiperextensiones, podemos utilizar gomas incluso, podemos hacer 300 cosas. Y aparte tenemos muchísimo más rango de recorrido. No hace falta cargar una puta barra o una máquina y que el setup igual no sea tan incómodo como puede llegar a ser en un hip thrust. Muchísimo más fácil. Pocas más cosas me quedan por decir. Así es como organizaría yo las cosas. Tenéis toda esta explicación. No sé si me queda algo. Sí que hacer una pequeña puntualización que no viene aquí. Y es que dependiendo de cómo organicemos los mesociclos, dependiendo de cómo tengamos el énfasis programado y dependiendo de cómo veamos nosotros que avanzamos en los bloques de entreno o dentro de un mismo mesociclo, hacer cambios intramesociclo, probablemente yo, si hiciese por ejemplo un día de pierna y solo hiciese un día de cadena anterior, vamos a olvidarnos que tenemos el día de cadena posterior, igual sí que metía algo más de potencia a la jaca, a la prensa, a las extensiones, al RDL. Y el trabajo de curl de isquios, por ejemplo, podéis llevaroslo a un día de tirones, podéis llevaros, como os decía, el gemelo para días de empujes. Lógicamente es eso, la pierna produce un montón de fatiga, hacer un montón de trabajo de pierna a la vez que hacemos un montón de trabajo de tirones igual no es lo mejor del mundo, pero llevarte, pues eso, un curl de isquios o incluso un mínimo de trabajo de glúteo como las hiperextensiones a un día que hagamos espalda no es lo más descabellado del mundo. Repito, hay que tantear un montón de cosas, hay que ver qué más ejercicios de espalda metemos, porque como metamos un remo con barra, un remo con máquina, luego un remo croc con mancuerna y unas dominadas libres, igual son muchos ejercicios con un montón de fatiga que al final nos van a lastrar un montón la sesión. Y si encima empezamos o terminamos por la parte de pierna, una de las dos cosas va a quedar un pelín descolocada. Así que, como os decía antes, saber en qué queremos hacer énfasis, hacer un poquito de distribución en cuanto a ese tipo de cosas y poco más. No sé cuánto tiempo llevo de vídeo, pero más o menos como el de espalda, creo. Espero que os guste y nos vemos la siguiente vez, que no sé con qué voy a venir. Adiós.